Muy buenas noches. Este es un video para el curso de legislación tributaria de la Universidad San Marcos en la carrera Bachillerato para Contaduría, la cual estoy a punto de terminar. Y esta noche vamos a hablar acerca de derecho tributario, vamos a hablar acerca de los principios materiales, la constitución política y vamos a empezar hablando acerca del principio de legalidad. El principio de legalidad es aquella capacidad que tiene el Estado para poder emitir leyes, reglamentos, circulares, documentos que puedan hablar acerca del proceso taxativo, acerca del proceso impositivo que nos regula a todos los ciudadanos de este país. Acá tenemos brevemente un esquema para poder irnos guiando acerca de la materia que vamos a cubrir esta noche. Primero vamos a hablar acerca del principio de legalidad y de cómo el Estado tiene la capacidad para crear las leyes que puedan hacer la regulación de todo este sistema. Importante recalcar acá es que esto cae sobre la Asamblea Legislativa. La reserva de ley le queda exclusivamente al Poder Legislativo y más aún dice el documento que el Poder Ejecutivo tiene la prohibición expresa de involucrarse en la generación de las leyes con respecto a todo lo que tenga que ver con la creación de leyes de impuestos, ¿de acuerdo? Le queda a cargo a la Asamblea Legislativa el poder explicar, el poder hacer las leyes y las regulaciones que involucren a todos los contribuyentes y más aún a todos los ciudadanos del país. Este es un poder que tienen irrenunciable, es decir, la Asamblea Legislativa no puede renunciar a este deber que le fue impuesto a través de la Constitución política, ¿de acuerdo? Y también tenemos que es imposible que pueda hacer una delegación total. Puede delegar algunas tareas, sin embargo, tienen que ser mínimas. No puede hacer la delegación de todas las tareas, ya que su control recae única y exclusivamente en el Poder Legislativo. Vamos a hablar también acerca de que dentro de la reserva de ley se deben crear las leyes con un contenido esencial que puedan ayudar al Poder Legislativo a normar todo el ente tributario de este país. Recordemos que nunca un tema tributario va a estar sujeto a interpretación. Todo tiene que estar normado por la ley, todo tiene que ser escrito de acuerdo a la ley y siempre toda ley trae su reglamento para que pueda ser interpretado de la manera correcta y no quede sujeto a ninguna interpretación. Muy bien, los principios de justicia tributaria, dentro de los cuales menciono la de igualdad, por ejemplo, la no confiscatoriedad, el mínimo vital, son consideraciones que el Poder Legislativo tiene que contemplar a la hora de crear leyes para todo este marco jurídico que involucra nuestros impuestos y el sistema de impuestos nacionales de Hacienda de este país. El Poder Ejecutivo tiene la prohibición expresa de interferir en la creación de leyes en todo lo que tenga que ver con el tema impositivo. No puede interferir el Ejecutivo, puesto que esto es labor del Legislativo. También hablamos acerca de los principios materiales y de cómo ellos no están expresamente escritos en nuestra Constitución política. Los principios materiales no pueden ser encontrados de forma clara dentro de la Constitución política. Es una norma técnica compleja, con vocabulario técnico, tributario, que involucra una serie de documentos. Incluso la Sala Constitucional se pronunció hace ya bastantes años de que la información con la cual se tomó para la creación de estos documentos se tiene que valorar incluso previo al momento de la creación de los documentos, es decir, cómo era el ambiente en el momento de la creación de dicha ley para que pueda entenderse un poco mejor la norma técnica. Recordemos que no está sujeto a interpretación. Eso es muy importante. No es que a mí me parece que el IVA quiere decir que si yo tengo un negocio, yo podría pagar hasta el 13%, pero yo creo que estoy de acuerdo con un 11%. Entonces voy a pagar un 11% y yo sé que el máximo es hasta el 13%. No.
La ley tiene que ser expresa, clara, no tiene que estar sujeta a interpretación, sino que ya diga todos los lineamientos y los pasos a seguir para poder cumplir la ley. ¿De acuerdo? Otro de los principios muy importantes es la no es retroactivo, la irretroactividad. Había olvidado el nombre completo. La irretroactividad, eso quiere decir que si hoy, 7 de junio, tomamos la decisión de que de ahora en adelante nosotros, Poder Legislativo, emitimos estos criterios para que el país entero los cumpla, es a partir de su publicación en la Gaceta. ¿De acuerdo? De ahí en adelante, no de ahí hacia atrás, porque es muy importante que todos los ciudadanos del país tengamos certeza jurídica. Es decir, para cuando yo tomo mis decisiones, mis transacciones, mi comercio, que yo haga mis negociaciones, yo esté de acuerdo con la ley sin miedo a que la ley me cambie mañana y por ende el contrato que yo acabo de celebrar quede nulo. ¿De acuerdo? Es muy importante que recordemos ese principio de no irretroactividad, que significa que no se vale hacerlo retroactivo, sino a partir del momento de la publicación en adelante es que toma vigencia la nueva ley. Todo lo hecho anteriormente se regía bajo la ley vigente en ese momento. También tenemos, como les comentaba, que dentro de la Constitución política no se encuentran claramente los principios materiales. Los únicos que se pueden extraer claramente de la Constitución política son el principio de legalidad y el principio de igualdad. Recordemos que el principio de legalidad es donde hablamos que es el Estado, el ente que va a emitir las leyes, y dentro de los tres poderes tenemos al Poder Legislativo como el emisor de las leyes con respecto a nuestro sistema tributario. Y el principio de igualdad habla acerca de la igualdad de todos los contribuyentes. No debe confundirse con la progresividad, es decir, cuando vemos una tabla de renta, no quiere decir que vayamos a trabajar todos con el mismo porcentaje, sino que vamos a trabajar a partir de ese momento con los montos posteriores que vayamos a tener. Es decir, si yo genero una ganancia que de acuerdo con la tabla de renta está en el tramo exento, quiere decir que yo no voy a pagar impuestos. Sí presento mi declaración, pero no pago impuestos, ¿de acuerdo? Y cuando genere más ganancias u otro contribuyente que genere más ganancias, va a caer en la tabla de renta, por ejemplo, en el 10%. Eso quiere decir que aquella persona va a presentar su declaración y a generar impuestos y a pagar impuestos sobre el 10% de las utilidades netas que haya generado en su negocio. Entonces, no quiere decir que ahí estamos rompiendo el principio de igualdad, sino que más bien lo que estamos haciendo es haciendo una justicia tributaria. Estamos con la capacidad económica, que es nuestro hecho generador, con base en la capacidad económica vamos a taxar a ese contribuyente, ¿de acuerdo? Igualdad ante la ley quiere decir que yo voy a ser calificada, juzgada, valorada por igual. No porque yo me llame Natalia Serrano voy a tener ventajas sobre quien se llame Juan Pérez, por ejemplo. Somos iguales ante la ley. Esos son los dos principios que sí están claramente establecidos en nuestra Constitución política. Adicionalmente, vamos a hablar acerca de cómo ha estado trabajando nuestro Poder Legislativo, nuestra Asamblea Legislativa y nuestras municipalidades ante esta tan triste y lamentable situación que es el COVID-19 que tenemos en este momento en nuestro país y en el mundo entero. ¿De acuerdo? Este análisis se debe hacer con base en los principios tributarios de justicia tributaria que están dentro del documento de la lectura número 1. ¿De acuerdo? Dentro de este análisis vamos a revisar el principio de igualdad ante el COVID que estamos enfrentando. Claramente, sí hay poblaciones de riesgo, sin embargo, nos afecta la situación económica de todo el país por igual, ¿de acuerdo? Independientemente de si yo lo que tengo es un mini súper o resulta que tengo un hotel turístico, está afectando a todos por igual y es una cadena. Lamentablemente, esto igualitariamente nos afecta en todo el país.
Se ha procurado atacar el virus mediante el resguardarnos en casa, y eso ha desacelerado mucho la economía de nuestro país. Afortunadamente han estado reactivando sectores, han estado reactivando poco a poco y dejando las medidas surgir poco a poco para que nuestro sector económico fluya, para que camine un poco nuestra economía. La capacidad económica, recordemos que a mayor capacidad económica, mayor porcentaje se va a contribuir a la hora de pagar impuestos. Se hizo como una especie de time out, como un cortes se hizo para que dentro de estos 3 meses que hemos estado sufriendo esta lamentable pandemia, se presenten las declaraciones del IVA, mas no así se paguen. ¿De acuerdo? Eso significa que si usted tiene un negocio y tiene que hacer la presentación de su declaración y le toca pagar, por ejemplo, 130,000 colones, hace su declaración, ingresa los datos y se genera el cobro. Sin embargo, no tendría que pagarlo inmediatamente, sino que tiene 3 meses de plazo para poder cancelarlo. No se debe confundir con la no presentación de declaraciones, que siempre va a acarrear su multa y tiene su sanción pecuniaria por no hacer la presentación de la declaración. Eso no hay quite. La declaración debe presentarse. Sin embargo, el pago del monto generado de esa declaración es el que tendría 3 meses de gracia para poder pagar. Se habla de la progresividad. A mayor capacidad de pago, a mayor generación, se espera que se pague un poco más. No es lo mismo que yo tenga el mini super que mencioné hace un momento, a que yo, por ejemplo, tenga la corporación de supermercados de la zona norte del país. Por ende, progresivamente, en comparación a ambos contribuyentes, uno va a pagar más que el otro. La no confiscatoriedad, que atenta contra la capacidad económica. Se va a hacer cumplir la ley, pero sin caer y respetando el principio de la no confiscatoriedad para no comprometer la capacidad económica del contribuyente. Tenemos que hablar también del mínimo vital, que es que todos tenemos derecho a ganar al menos el mínimo salario de ley para cumplir nuestras obligaciones, ¿verdad? Y el papel de las municipalidades en todo esto ha sido maravilloso, algunas mejor que otras. Sin embargo, cada provincia, cada cantón tiene a su municipalidad de estandarte, que son los que conocen las necesidades primarias de las poblaciones y de las ciudades en las que ellos están viviendo para poder solventar las necesidades con base en el presupuesto. Recordemos que en el artículo 171 de nuestra Constitución se habla del presupuesto autónomo de las municipalidades y por ende ellos tienen un marco de acción un poco más amplio y ellos pueden atacar a gran escala su cantón. No así la Asamblea Legislativa, quien ve todo un país, ¿verdad? La municipalidad conoce las necesidades de su cantón. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Les agradezco la atención que le han prestado a este video para mi curso de legislación tributaria de la Universidad San Marcos en la carrera de bachillerato en contaduría. Muchas gracias.